En esta parábola de el fariseo y el publicano nos presenta a nuestro Señor en estas dos personas dos actitudes muy distintas. Suben estas personas a orar, pero cuando salen del templo no salen igual. Uno sale justificado ante Dios y otro sale condenado ante Dios nuestro Señor. Por lo tanto, es fuerza que observemos nosotros cuáles acciones llevaron a uno de ellos a ser tenido como condenado a la presencia de Dios y al otro ser tenido como justificado, para que pues podamos nosotros sacarle todo el provecho a este santo evangelio, viendo las obras de uno y las obras del otro, imitando las cosas buenas y desechando lo malo que veamos ahí. Pidámosle pues a nuestro Señor y a la Santísima Virgen la luz y la gracia para poder comprender nuestras obligaciones y poder imitar lo que vamos nosotros a explicar. Veamos en primer lugar al fariseo. Sabemos nosotros que los fariseos eran tenidos por gente santa, gente buena entre el pueblo judío. Eran personas muy conocedoras de la ley, eran personas muy observantes de todos los mandamientos de la ley. Sin embargo, una de las cosas en las cuales cojeaban ellos era la soberbia. Y es el vicio que se nota más en esta persona. Porque dice el Evangelio que oraba de pie. Esas simples palabras indican mucho ya de por sí. Oraba de pie ante Dios nuestro Señor. A diferencia del publicano que estaba postrado ante Dios nuestro Señor en el templo. Y viene a ser una manifestación, el orar esa de pie, según San Agustín, de la soberbia, porque manifiesta su independencia de Dios nuestro Señor, manifiesta su independencia de todas las formas rituales, todas las formas litúrgicas con las cuales el ser humano se relaciona con Dios nuestro Señor. Teniendo a Dios nuestro Señor como un ser grande, un ser todopoderoso, el ser humano al hincarse, al postrarse ante Él, pues publica eso, publica que uno ante Dios nuestro Señor es poca cosa, publica la grandeza de Dios. Pero el fariseo, al estar ante Dios de una manera consciente, voluntaria, queriendo expresar él su independencia ante Dios nuestro Señor. ¿Y en qué momento entonces para una persona que pareciera que debía de ser muy observante de la ley, cuándo dejó de ser tan importante Dios nuestro Señor para él? Cuando lo reemplazó a Dios nuestro Señor como centro de su vida, a ponerse él mismo como centro de toda su vida. ¿No vemos nosotros que es lo mismo que sucede en la sociedad esto? Que en la Edad Media, en la época de oro del cristianismo, Dios era el centro de la sociedad. Dios estaba en todas las dependencias. Estaba en la escuela, estaba en el trabajo, en el gobierno, en la iglesia. Dios se encontraba en todas partes. Las leyes se orientaban hacia Dios nuestro Señor. Todo estaba orientado hacia Dios nuestro Señor. Pero destruyéndose los valores cristianos, poco a poco se va quitando a Dios como el centro de todo y se va poniendo al ser humano como centro de todo. El ser humano con sus necesidades, el ser humano con sus aspiraciones, el ser humano con sus comodidades, es lo más importante en este mundo. Dios nuestro Señor sería actualmente como una más de sus necesidades. Si me llega a mí a llenar la religión, entonces es bueno seguirla. Si me llega a mí a llenar una aspiración,
llega para mí a completar mi vida, entonces es bueno la religión. Si la religión viene a ser un estorbo, una carga con tantos mandatos, con tantas dificultades que me presenta, por lo tanto la religión no conviene que yo la siga. Pues a esa locura ha llegado el ser humano el día de hoy. A ser quitado Dios nuestro Señor de la escuela, del trabajo, de todas partes. Incluso va a ser quitado de la misma iglesia Dios nuestro Señor, con el paso del tiempo. ¿Cómo se expresa, cómo se muestra eso que acabamos de decir en la sociedad, de poner al hombre como centro de todo, en el comportamiento diario en cada uno de nosotros? ¿Cómo nosotros nos ponemos como centros de todo el mundo y hacemos a Dios nuestro Señor un lado? Bueno, cuando ya no pensamos más que Dios nuestro Señor en cada una de las acciones que realizamos. Cuando Dios nuestro Señor ya no es tan importante para nosotros el considerar si le place, si esta acción que yo estoy realizando. Y podemos nosotros a lo mejor hacer muchas cosas sin tener en cuenta si le agrada a Dios o le desagrada lo que estoy realizando. La forma de vivir, la forma de educar a los hijos, mis diversiones, mis pasatiempos, la forma en que trato con las demás personas. Ya no me interesa a mí si le agrada a Dios o le desagrada. La música que escucho, las películas que veo, si hablan en contra de Dios o no, si se tiene un lenguaje con los amigos, pues que Dios nuestro Señor detestaría, no me interesa ya más. Entonces estoy poniendo una independencia con respecto a Dios. Ahí está el primer motivo de alejamiento de Dios. Ya no está presente en las acciones que yo realizo día con día. Ya no es el centro de mi vida, Dios nuestro Señor. Lo segundo que se realiza y que se manifiesta esta independencia de Dios es que ya no pedimos ayuda a Dios nuestro Señor. Ya no le pedimos ayuda. Jaculatorias, oración en la mañana, oración en la noche, el rosario. Todas esas oraciones no son sino una petición de ayuda a Dios nuestro Señor para que podamos nosotros mantenernos en gracia en todo este día, alejados de las tentaciones, podamos ser fieles nosotros. Pero el soberbio, como él es el centro de todo, él siente que tiene la fuerza suficiente para mantenerse solo obrando bien, no necesita de Dios ya más. Una persona cuando tiene una grande necesidad, acude a aquellos que les pueden ayudar. Necesito dinero, necesito alimentos, acudo a quien me los puede brindar, porque entiende esa necesidad, porque la palpa dentro de en su propio cuerpo, en su necesidad, en su hambre, en la escasez en que tiene. Allí está con la evidencia de que tiene necesidad de ser ayudado. Pero el soberbio no se da cuenta de que tiene necesidad. No nos damos cuenta de la urgente necesidad, apremiante necesidad diaria que tenemos nosotros de Dios nuestro Señor. Por eso no rezamos, porque no sentimos la necesidad. Por eso no le pedimos a Dios en cada una de nuestras obras ese auxilio de su providencia, ese auxilio de su gracia para salir adelante. Porque no sentimos esa necesidad de ayuda de parte de Dios nuestro Señor. Y por lo tanto, la actitud que prevalece es exponernos a las tentaciones, ponernos en los peligros, a las ocasiones de pecado. El verdaderamente humilde no se anda exponiendo a las tentaciones porque su humildad le dice que él no tiene la fuerza para mantenerse firme y fuerte en una tentación violenta. Pero el soberbio se expone a cualquier tentación. Se expone a ver cosas, se expone a pensar cosas, se mete en problemas, se mete en dificultades, porque es soberbio por eso.
porque no tiene conciencia de su debilidad, no cree que pueda caer. Y es por lo tanto como vemos nosotros que las recaídas son pan de cada día, porque ha faltado humildad. Ese es el ingrediente que ha faltado para evitar los pecados. Otra de las cosas en que se manifiesta es el dejar los sacramentos, dejar la misa, dejar los sacramentos, dejar los medios de santificación. Nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría, Él vio la necesidad humana, la comprendió perfectamente. Y por lo tanto, antes de partir al cielo, Él dejó dos sacramentos de gran necesidad. Dejó la comunión y la confesión. Viendo que, al igual que el cuerpo tiene necesidad de los alimentos, tiene necesidad de las medicinas, así el alma humana tiene necesidad también de un alimento para poderse mantener pues sana en el orden espiritual, y ese alimento es la comunión. Y tiene necesidad de las medicinas, y esa medicina para el alma es la confesión. Entonces el soberbio piensa que él puede mantenerse sin estos sacramentos, pues agradando a Dios nuestro Señor, sin necesidad de ellos. Y dice, yo no tengo necesidad de confesarme, no tengo pecados. Y comulgar, pues tampoco tengo necesidad. Entonces, lo que hace el soberbio es que piensa que es más sabio que Jesucristo nuestro Señor, que Él es la excepción, que Jesucristo nuestro Señor, viendo la necesidad del hombre, le dio la confesión y la comunión, pero el soberbio dice que no tiene necesidad de ellas. Entonces, o se equivoca Jesucristo o se equivoca el soberbio. ¿A cuál le vamos de ellos dos? Es obvio que nos equivocamos cuando pensamos de esa manera. Entonces, esas son las manifestaciones de independencia principales en las cuales nosotros nos portamos como aquel fariseo que se paraba para rezar ante Dios nuestro Señor. Pero no solamente se mostró soberbio el fariseo, sino que también se mostró falto de caridad. Veamos nosotros qué dice el fariseo. Dice, gracias te doy, Dios, porque no soy como los demás hombres. ¿A qué se refería estas palabras? Dice San Agustín, que al decir no soy como los demás hombres, es decir, no soy malo como los demás, sino que yo soy bueno. Eso quiere decir, desprecia a los demás, no tiene caridad con los demás. Adúlteros, ladrones, juzga a todos, los juzga de cosas graves, como de adulterio, de latrocinio, de pecadores, los tiene a todos malos, él se tiene por bueno nada más. Esta es una de las actitudes que en el fariseo, pues también contribuyeron a la reprobación de esta persona, no solamente su soberbia, sino también su desprecio por los demás, su falta de caridad. Y esa falta de caridad, pues viene a mostrarse precisamente en esta actitud moderna del individualismo, de pensar en nosotros mismos solamente, de llegar a pensar que el fin justifica los medios, de llegar a pensar que lo único importante es mi propio desarrollo, mi propio crecimiento y olvidarse de las demás personas, olvidarme de todos, juzgarlos a todos, una actitud muy común el día de hoy. ¿Y cómo se manifiesta esta actitud en nuestras obras? Pues cuando no tenemos nosotros unas virtudes muy pequeñas, que es la paciencia y es la caridad con el prójimo. Dos virtudes que son fundamentales y que muchas veces con las personas más cercanas a nosotros no podemos tener esa práctica de virtud. Pero tenemos nosotros
muchas consideraciones, mucha amabilidad con los extraños. Pero con las personas cercanas, con nuestra propia familia, con las personas que tenemos, que son el prójimo, que son las personas cercanas, los próximos a nosotros, no manifestamos esa caridad. Con el que tenemos esa necesidad, con el que tiene esa necesidad, con el que podemos ayudar, la persona que entendemos su necesidad de un consejo, la necesidad de una reprensión, la necesidad de una ayuda material, con esas personas dejamos de obrar, pues muchas veces, pues lo que podemos y lo que debemos con ellos. Y es ahí donde se muestra en nosotros esa falta de caridad en el día a día. Y en el desprecio a los demás, juzgándolos a los demás de malos, analizando sus defectos, olvidándonos de nuestros propios defectos, olvidándonos de juzgarnos a nosotros mismos. Por ahí los santos decían, júzgate a ti mismo para que para que en tu juicio particular no seas juzgado por Dios. Y ese es muy buen consejo. Siempre que nos venga a nosotros la tentación de juzgar a los demás, decir, si aquella persona yo veo que tiene tal o cual defecto, pero yo no tengo tal vez los mismos defectos o incluso más graves que aquella persona. Por lo tanto, mi principal obligación es juzgarme a mí mismo, analizarme a mí mismo. Voy a dar cuentas de mis defectos, no voy a dar cuenta de los defectos del prójimo, a menos de que sean los hijos, a menos de que sean subalternos, de los cuales tenga obligación de corregir o tenga obligación de avisar. Y la última cosa que hizo el fariseo mal fue hablar de sus aparentes virtudes y tranquilizarse su conciencia con ellas, diciendo, yo ayuno 2 veces por semana, pago mi diezmo. En cambio, no soy como aquel publicano, comparándose con aquella persona. Hacía cosas buenas. Decía que no robaba, no mataba. Y decía 2 virtudes que son muy buenas, como pues el ser desprendido, pagar el diezmo, y el ayudar, el hacer algún sacrificio, eso es muy bueno. Pero ni son las principales virtudes, ni solamente con ellas nos vamos a justificar. ¿Cuál es la principal virtud que nos manda nuestro Señor? La caridad. Y es una virtud más difícil de practicar que solamente decir, pues yo vengo a misa los domingos, ya con eso siento que estoy bien. Yo estoy en la verdad, estoy en la iglesia verdadera, en la tradición. Yo conozco cosas que otras personas no conocen. Y por lo tanto, pues con eso se puede sentir uno justificado. Pensar de que uno ya hace cosas buenas, pero no practica lo más difícil. Lo más difícil es la caridad. Lo más difícil son aquellas virtudes que pues nos hacen a nosotros realmente hacer un esfuerzo. Porque pudiera uno hacer ayunos, tales como los hacen pues algunos hindús, por ejemplo, que pasan muchos días sin comer, o como algunos musulmanes, que pasan todo un mes ayunando, el mes de Ramadán. Pero aún así, haciendo tanto sacrificio, no ser agradables a Dios nuestro Señor, porque no practicamos verdaderamente las virtudes, que está el amor de Dios y el amor al prójimo. Otras virtudes como la pureza en nuestros pensamientos, palabras y obras. Otra virtud, la justicia con el prójimo. Por lo tanto, estas 3 cosas son las que a muchas personas pierden. Porque esas personas llegan a tener tranquilidad en su conciencia pensando de que ya hacen alguna obra buena y que por eso los va a justificar ante Dios. Y aún así se permiten despreciar al prójimo y se permiten no poner su confianza en Dios, sino confiar solamente en sí mismos. Y eso es el inicio de los males de muchas personas. Y lo que nosotros debemos de analizar, si a lo menos
aunque sea en un poquito, estamos imitando al fariseo. Aunque sea en un poquito, para quitar ese poquito en lo cual estamos nosotros pues ofendiendo a Dios nuestro Señor. Y nos sirve a nosotros analizar y ver rápidamente al publicano. Aquel publicano que se golpeaba el pecho y estaba postrado ante Dios. Él practicó virtudes que lo justificaron a pesar de ser una persona considerada como pecadora. Los publicanos eran tenidos como pecadores en Israel. Ayudaban al imperio romano cobrando impuestos, pues eran detestados por lo tanto. Eran personas que pues vivían de una manera algo desordenada, no observaban la ley de una manera adecuada y por lo tanto pues eran tenidos como personas de mala fama. Pero esa persona de mala fama, esa persona pecadora, pues salió con la gracia de Dios, salió justificada, mereciendo el cielo, mereciendo la gloria eterna. ¿Qué es lo que hizo entonces ese publicano para merecer la gracia de Dios? En primer lugar dice que estaba postrado, postrado pidiendo a Dios nuestro Señor. ¿Qué significaba ese estar postrado? Pues significaba la humildad, practicaba la humildad del publicano. Dios nuestro Señor es el centro de su vida. Dios nuestro Señor, pues es alguien en quien pensar constantemente en Él. Y pide ayuda a Dios nuestro Señor en todas sus necesidades. Lo contrario al soberbio fariseo, no se expone al pecado. Esas deben ser las actitudes que debemos de tomar nosotros. De tener ese santo temor de Dios, de verlo en todos los lugares, de temer ofender su presencia divina, de pedirle ayuda, tenerlo presente a Dios nuestro Señor en nuestra vida. Eso es el postrarse del publicano. Esa es la actitud que debemos de tomar nosotros. Se golpeaba el pecho. Y ese golpearse el pecho del publicano indicaba el dolor de sus pecados. Cosa que debemos nosotros de analizar y reflexionar. ¿Qué tanto nos duelen los pecados que cometemos? ¿Qué tanto dolor llevamos a la confesión? Si nuestras confesiones son confesiones express, o si realmente nos preparamos, nos disponemos nosotros a considerar que hemos ofendido a Dios nuestro Señor. Hemos ofendido a quien nos ama mucho más que nuestros padres. Una palabra que decimos a nuestros papás, un poco salida de tono, nos hace sentir muy mal, aunque no haya sido una falta en nosotros. O una persona que amemos nosotros, una palabra que hayamos dicho, pues la sentimos mucho. Pero ¿por qué no a Dios nuestro Señor tantas faltas que cometemos diario? ¿Por qué no nos pesa a nosotros lo suficiente? Eso debe de ser motivo de reflexión y de práctica en nosotros, de aumentar el dolor en nuestro corazón de haber ofendido a Dios nuestro Señor. Y eso va a ser un gran medio para evitar el pecado, porque un verdadero dolor de los pecados nos trae también pues un mayor propósito de evitarlos. Y para terminar, veamos nosotros un ejemplo de cómo la humildad santifica a las personas, porque nuestro Señor termina diciendo, todo el que se humilla será ensalzado, pero todo el que se ensalza será humillado. El padre Alonso Rodríguez, mencionando un escrito acerca de los padres del desierto, se cuenta de un abad que su fama había pues llegado a muchos otros conventos, a muchos otros lugares, porque era una persona muy santa, muy virtuosa. Y todos sus monjes lo estimaban como tal lo merecía. Eran sumisos, dóciles, amables, y vivía pues como en un paraíso. Pero para aquel santo abad, todo eso era tentación de vanidad, tentación de soberbia, de pensar, pues todos me estiman, todo sale bien, todos los demás conventos y los demás padres del desierto
tienen buena opinión de mí, buena fama de mí. Y eso lo afligía mucho, al contrario de muchos de nosotros que pues es lo que buscamos. Le afligía demasiado. Un día, escondido de los monjes, se escapó del monasterio y se fue caminando días enteros hasta que llegó a otro monasterio en otra ciudad en la cual no era conocido aquel padre. Y tocó la puerta del monasterio pidiendo ser admitido. Y las pruebas que les ponían eran muy fuertes de los padres para entrar al monasterio. Tenía que probar que era digno. Y así lo empezaron a humillar mucho. Le decían que ya de anciano había ido más a que lo mantuvieran, que realmente a servir de algo al monasterio. Y lo trataron muy mal. Estuvo días afuera del monasterio pidiendo que lo admitiesen entrar. Ya después de varios días lo admitieron entrar viendo su humildad. Y lo mandaron a que cuidara un burrito. Esa va a ser tu ocupación. Vas a cuidar del burro y vas a limpiar los establos. Pues veían a aquel padre tan gozoso, cuidando al burrito y limpiando los establos, tan contento, como si fuera un novicio. Aquel padre que había llevado tantísimos años de vida monacal. Y así estaba tan contento él, y pasaron los años, y no había tenido más alegría en toda su vida que en ese momento. Pero el demonio, envidioso de la alegría de ese padre, pues empezó a suscitar inquietudes en los monjes que había dejado en el otro monasterio, y empezaron a buscarlo por todos lados, hasta que un día lo encontraron ahí. Y entonces aquel monje dijo quién era, y cuando escucharon quién era, pues todo mundo se sintió mucho de haberlo tratado tan mal, a un padre tan santo, tan virtuoso. Y aquel padre lloró de amargura de haber sido descubierto, porque se le había terminado su felicidad. Entonces tuvo que regresar al monasterio, donde todo el mundo lo quería, todo el mundo lo apreciaba, y estaba muy triste, muy afligido. Poco tiempo después se volvió a escapar y se fue más lejos, donde pensó que no lo conocía. Y la providencia de Dios, que siempre quiere exaltar a los humildes, permitió que lo encontraran en aquel lugar, y otra vez regresó con mayor honor, con mayor fama de santidad, precisamente porque él no la buscaba y él quería mantenerse humilde. Entonces, ahí nos muestra Dios nuestro Señor cómo el no buscar nuestra propia gloria, nuestro propio honor, pues es el medio para conseguirlo, que precisamente es lo que hizo aquella persona. Y es lo que nos enseña este evangelio, que debemos de poner a Dios en primer lugar, y Él nos va a poner en su presencia en primer lugar para Él. Él nos va a exaltar, Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar en todo lo que nosotros necesitemos, pero primero tenemos que poner a Dios sobre nosotros, tenemos que poner a Dios en nuestra vida para que Dios nuestro Señor pueda darnos su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.